Hey, qué rollo banda, en este video hablaremos sobre 3 gobiernos federales, los cuales serían los siguientes: el de Vicente Fox, el de Andrés Manuel López Obrador, lo poco que se sabe hasta el momento que se ha visto que ha hecho, y sobre el que algunos consideran el más importante o se podría decir como el más mediático, por así decirlo, o el que más ha hecho hablar, si así mismo se podría decir, es el de Enrique Peña Nieto. Bueno, y sin más preámbulos, el tema de hoy... En materia indígena promulgadas en 2001 no consiguieron contentar a los rebeldes y sí recibieron muchas críticas por afectar el principio de igualdad entre los ciudadanos. Al cabo, el problema del EZLN quedó sin resolver. Poco después de su triunfo, Fox anunció que enviaría al Congreso una ambiciosa propuesta de reforma fiscal para incrementar sustancialmente la recaudación. La propuesta incluía gravar con el IVA a los alimentos y las medicinas, hasta entonces exentas de ese impuesto. Sin contar con una mayoría de su partido en el Congreso, pero con buena aceptación ciudadana, Fox confiaba en que la popularidad que le había llevado a sacar al PRI de los Pinos forzaría a los legisladores a aprobar la reforma fiscal. No fue así. La reforma hacendaria del presidente fue rechazada en el Congreso por una aplastante mayoría. La miscelánea aprobada en su lugar dejó a México prácticamente en el lugar que ya tenía, con una de las recaudaciones más bajas del mundo. Junto con la reforma hacendaria, la gestión de Fox vería igualmente derrotadas sus principales iniciativas, las llamadas reformas estructurales en materia política, energética y laboral. El presidente propone y el Congreso dispone, resumió el propio titular del Ejecutivo. Pese a todo, el sexenio de Fox mantuvo la estabilidad económica heredada del gobierno de su predecesor, con inflación controlada, alta inversión extranjera directa y crecimiento en turismo, pero con baja creación de empleo y un magro crecimiento del PIB. El 11 de septiembre de 2000, Peña recibió el país con 45% de la población en pobreza. El precio del dólar rondaba los 12 pesos, se cometían 63 homicidios por día y el nivel de aprobación del presidente era de 50%. Un escenario difícil, pero no sería imposible mover a México. En 2013 se anuncia la reforma educativa y en medio de amenazas de movilizaciones masivas, el Bester es detenida por malversación de fondos. Ese año, Enrique Peña Nieto cerró con 44% de aprobación. En 2014 arrancó la reforma energética. El 30 de junio, en Tlatlaya, militares ejecutaron a presuntos criminales, que ya se habían rendido. Fueron 15 ejecutados, la PGR cuenta 8. El 26 de septiembre, 43 normalistas de Yotzinapa fueron atacados, detenidos, torturados y desaparecidos. Los involucrados: Grupo Criminal Guerreros Unidos, Policía Municipal, Policía Federal, Ejército, y sin mencionar a la PGR, que modificó y ocultó evidencia del caso. 3 meses después, sin detenidos ni normalistas, el presidente nos pidió que lo superáramos y diéramos un paso adelante. Superemos esta etapa de dolor, demos un paso hacia adelante. El 9 de noviembre se destapó el escándalo de la Casa Blanca de Angélica Rivera, con un valor de $7 millones, según la primera dama, fruto de su trabajo como actriz y conductora. Yo no tengo nada que esconder. Para finales de 2014, el nivel de aprobación de Enrique Peña Nieto cayó a 39%. En 2015 no pasó mucho. Básicamente, el Chapo hizo un túnel en su celda y se fugó de la cárcel del Altiplano y el dólar superó los 17 pesos. Para 2016, el porcentaje de pobres se redujo 1% respecto de 2012, aunque seguían siendo más de 53 millones de personas viviendo en pobreza. El 19 de junio, en Nochitlán, Oaxaca, se realizó un operativo policial para retirar un bloqueo de integrantes del CENTE. Sí, las protestas por la reforma educativa seguían. El enfrentamiento terminó con 8 muertos y un centenar de policías heridos. Según la CENTE, hubo 11 muertos, entre ellos un menor de edad, estudiantes, profesores y campesinos. En agosto, Trump llegó a nuestro país como invitado del mismo Peña Nieto para dialogar y promover la cuarta transformación. Sonaba bien, casi místico. Se puso a la altura de Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. No manches, ¿cómo van a ser las mismas? Construyó su propio partido, única y exclusivamente para llevarlo al poder, que había estado buscando durante 18 años. Este partido se armó de todos los símbolos culturales y religiosos que conectaran con el mexicano de abajo, con la raza. Cámara, no me agüito. Morena como la Virgen de Guadalupe, la morenita del Tepeyac, pero había que disfrazar un poco. Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. ¡Dojini! Luego, un candidato cuyo perfil era de un luchador social, víctima del sistema, casi mártir de la democracia. Cuando ganaba una elección como la de Ciudad de México, las elecciones eran limpias, pero cuando perdía, le robaban la elección. Conténgase. Los jóvenes medianamente informados y pensantes que no vivieron el priismo del pasado aborrecían la guerra del narco de Calderón y por obvias razones detestaban la corrupción asquerosa de Peña Nieto y todos sus funcionarios. Pero el gran candidato, el Mesías, con chistes y vulgaridades muy básicas, evadía todas las preguntas importantes, huía de todos los debates y tenía una gran carta de buenas intenciones para cada